Hola, buenos días, bienvenidos. Estoy muy contenta y muy emocionada el día de hoy. Un año. Se dice fácil, o sea, ha sido un año de muchísimos aprendizajes. He aprendido mucho de cada uno de nuestros invitados y espero que ustedes también y que les hayan servido todas estas entrevistas y pláticas que hemos tenido en este programa, en este su programa. Y me da muchísimo gusto poder estar hoy con ustedes y lo que quiero hacer es como un recorrido, qué es lo que, acordarnos un poquito de todo lo que vimos en este año. Fíjense que realmente el que estaba en este programa era Javier, mi esposo. Él hacía como entrevistas más empresariales y tenía entrevistas. Y de repente, pues se le vino la pandemia y un exceso de trabajo, gracias a Dios, y cosas. Y pues como que dejó esto a un lado y Miguel Weitz me dijo, Lisa, arráncate, arráncate. Y dije, bueno, pues ya, es momento, ¿verdad? Y heme aquí un año después muy contenta, muy, muy contenta y agradecida con todos ustedes por estar cada semana al pendiente y tratando de ir aprendiendo cosas de cada uno de nuestros invitados. Fíjense que el primer invitado, hace un año, estamos hablando de julio del 2020, justo en medio de la crisis de la pandemia. El primer invitado fue Rubén Emilio Cueni Aragón, que es actor y director de teatro. Y en medio de esta pandemia nos vino a hablar de cómo estaban haciendo teatro de una manera muy creativa por medio del Zoom. Nos invitó a una obra de teatro en la que cada actor estaba en un cuadro del Zoom y estaban a distancia, o sea, no es de que estuvieran actuando como que estaban en un Zoom, estaban a distancia. Fue una forma tan creativa, cómo hemos ido creciendo en creatividad, ¿no? Pudiendo tener estos programas a distancia, eh, sin cortar la comunicación, pudiendo, ¿no? Por ejemplo, pues no hay cine a lo mejor y entonces nos metíamos al Netflix y a todas estas otras cosas, ¿no? No hay teatro y había presentaciones de teatro en línea. Entonces, qué padre que dentro de toda esta tragedia de la pandemia hemos ido encontrando formas creativas de mantenernos en contacto. Entonces, bueno, eso para mí fue uno de los primeros programas. Primero tuve yo, los primeros dos programas fueron sobre el duelo, por supuesto, porque pues soy tanatóloga, ¿verdad? Y es mi tema. Pero después ya empecé a traer invitados. Mi segundo invitado o segunda invitada fue Mariana Laguarda, que nos habló de los nacimientos de bebés durante tiempos de COVID. Ella es dula y apoya en los nacimientos para que las mamás puedan estar más tranquilas, para que el parto pueda ser de una forma natural, siempre acompañando a los médicos y respetando toda esta parte, pero pues en momentos cuando el COVID estaba en su apogeo y había tantos contagios y había, yo creo que mucho temor y desconocimiento, vino a tranquilizarnos un poco y hablar de cómo estaba la seguridad en los hospitales, en el área donde nacían los bebés, etcétera, y fue muy, muy interesante. También estuvo Alejandro Águila, mi profesor, el doctor Alejandro Águila, que nos vino a hablar del suicidio. Yo con él estudié la materia de suicidología, además de otras materias que me dio durante la carrera de tanatóloga, pero específicamente nos vino a hablar del suicidio. Y recuerdo que nos decía que después de esta pandemia de encierro y de enfermedad física, la enfermedad más grande que íbamos a tener que enfrentar era la enfermedad mental, ¿no? Lo que muchos han estado viviendo, depresión quizá, ansiedad,
inclusive contemplando el suicidio debido a esta parte ¿cómo se llama? Del encierro, ¿no? A la soledad, al poco contacto físico. Y bueno, vino a darnos esta información que nos ayudó y que en un momento pues nos debe de preparar para estar atentos y si requerimos y sentimos que hay o pensamientos de suicidio o de repente mucha ansiedad o depresión, pues atender eso con un psicólogo, con un psiquiatra, con coaches como nosotros, con tanatólogos como lo que hago yo, y poder hablar de cómo nos estamos sintiendo, porque eso nos ayuda a ir trabajando nuestro aspecto mental y emocional, ¿no? Entonces, bueno, ese fue Alejandro Águila que vino y yo le agradezco. Después estuvo Pati Molina, que estuvo también la semana pasada. Pati ha estado 3 veces, es la invitada que más veces ha estado con nosotros, a quien le agradezco muchísimo su presencia siempre. Pero en esa primera intervención que tuvo con nosotros nos habló de la terapia de EMDR, donde es un movimiento rápido de ojos. De hecho, creo que EMDR quiere decir algo así como eye movement, no sé qué cosa, ¿no? Pero también nos habló de algo bellísimo, del abrazo de la mariposa. Y nos decía, cuando estén ansiosos, cuando estén muy angustiados, hagan esto, ¿no? Y nos decía, vayan golpeando como si fuera el aleteo de una mariposa. Vayan respirando. Y qué cosa tan hermosa. No saben las veces que yo, cuando de repente entro en angustia o ansiedad, cómo he utilizado esta herramienta, Pati, que nos regalaste, maravillosa. Y bueno, puede ir a diferente velocidad. Nos decía que podían ir como aleteo las dos. A mí me gustó despacito, como que me iba, al ir respirando, me iba tranquilizando. Entonces, bueno, para mí ese fue un aprendizaje maravilloso. En la segunda intervención que tuvo nos habló de la paz, estuvimos hablando de la paz y la semana pasada hablamos del autodescubrimiento, a diferencia del autoconocimiento, que era esta parte del autodescubrimiento. Siempre muy dulce, Pati, hablándonos de esta información, ¿no? También estuvo Cristina Mejía. Cristina es una de mis compañeras de un taller que tomamos juntas que se llama Abuelos, Lectores y Cuentacuentos, que fue extraordinario. Entonces, siempre le digo, aunque es muy joven, Cris, le digo, eres una de mis abuelas cuentacuentos. Tenemos un grupo padrísimo que tratamos de ir, bueno, prepandemia estuvimos yendo a escuelas a leerles a los niños y había eventos en la UNAM, íbamos y leíamos. Pero ella está haciendo un trabajo extraordinario con niños con síndrome de Down, apoyándolos para que puedan leer en voz alta cuentos y entonces fortalecer, ¿no? Partes de su cara y trabajar en la lectura, en la concentración. No, está haciendo un trabajo maravilloso. Y cómo se le complicó también con estos tiempos de pandemia, porque pues no podían ir a ver a los niños, todo era también vía Zoom, pero búsquenla, Cristina Mejía está en YouTube y este trabajo que está haciendo que es extraordinario. Otra de nuestras invitadas, mi queridísima Mónica Oscos, que nos habló de la paternidad efectiva. Nos compartió cómo podemos ser mejores padres. Ella maneja talleres y nos vino a compartir algunas de sus prácticas, ¿no? Nos dio unos tips padrísimos de cómo mantenernos firmes, tranquilos y sobre todo en estos momentos en los que, en esos momentos a lo mejor, bueno, ahorita seguimos en encierro, los niños siguen teniendo
clases o más bien ya vacaciones y están en casa, ¿no? Los papás trabajando en home office y los niños ahí con ellos. Entonces, ¿cómo enfrentar esta situación de estar con los niños todo el día, de que no salían a estar con sus profesores y sus amigos y echar relajo en el jardín y entonces regresan y ya un poco más desahogados y sin embargo ahora es esta parte de estar con los papás 24/7, ¿no? Entonces, padrísimos tips que nos dio Mónica. Yo me encanta hacer este recorrido porque, por supuesto, que quiero volver a invitar a nuestros invitados para que nos sigan enseñando y dando más información, ¿no? También estuvo Mariana García, que es profesora de yoga, y nos habló de la importancia de la respiración. No olvidemos lo importante que es respirar profundamente, ¿no? Y la importancia, ¿no? Nos vino a hablar de la importancia de la respiración, de esta respiración profunda y de cómo nos puede ayudar. Eso fue invaluable. También estuvo con nosotros Jorge Boyoli. Miren, ahora que estuvimos en esta época de pandemia con tantos fallecimientos, y sobre todo cremaciones, porque pues en un gran momento se cerraron panteones prácticamente y todo era cremación, ¿no? Entonces él nos compartió su proyecto de cómo plantar las cenizas de nuestros seres queridos en macetas o en el campo. Ellos tienen algún tipo de como una macetita de tierra con algunos químicos, etcétera, y semillas para que de esas cenizas surja una planta y poder continuar, ¿no? De alguna manera con este ciclo de vida, dando vida a plantas. Nos habló de los cementerios de árboles, ¿recuerdan? Eso fue interesantísimo, me encantó cómo nos habló de los cementerios de árboles, que en lugar de lápidas, algún día, y ya hay un cementerio de árboles aquí en la Ciudad de México, que lleguen a ver muchos en todo el mundo cementerios de árboles, ¿verdad? También estuvo Aini Inti, mi queridísima Aini Inti, que nos habló de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza. Y bueno, mi querido amigo también Bernardo Janselson, que nos compartió sus experiencias con la música. Nos habló de su historia de Oaxaca, de sus viajes por el mundo, de cómo trajo la música de Putumayo a México. Si algunos de ustedes no han escuchado Putumayo, por favor entren a YouTube y pongan Putumayo con Y. Es extraordinaria la música, es música de todo el mundo, divertida, interesante, y aprendemos mucho de la música de cada país, ¿no? Entonces, eso fue un trabajo fabuloso que hizo Bernardo. También estuvo Belinda Figueroa, mi amada amiga, que vino a invitarnos a ser parte de este grupo llamado Hilazas y Alegrías, donde se juntan y en este momento es por Zoom y a lo mejor va a seguir así porque hay personas de todas partes de la República y creo que inclusive algunas en Estados Unidos, se juntan a tejer y cuando están tejiendo están rezando por la persona que va a recibir lo que estén tejiendo, ya sea un suéter, una cobija, un, un, este, un mameluquito para los bebés, no sé, ¿no? Entonces, y yo le compartía que Parvin, mi hija, cuando se fue a vivir a Nueva Orleans, una amiga mía, Marina Goff, queridísima amiga, le tejió una cobija rezando y pidiendo, mandando bendiciones por ella. Y como mi hija a la fecha me dice, mamá, esto tiene 5 o 6 años o más quizá. Me dice, John, esta cobija de verdad me acobija, me siento protegida, me hace sentir tan bien.
Entonces la magia, o no la magia, la fe que hay, la fuerza de la oración que entra en algo que estamos haciendo, ¿no? Y seguramente yo les he compartido en alguna de las pláticas cómo mi mamá me enseñó que cuando cocinamos hay que bendecir la comida que estamos cocinando, las manos que lo prepararon, quienes trajeron todos estos alimentos, quienes los crecieron para que los pudiéramos tener nosotros en la mesa. Y de esa manera todos los que estemos comiendo esto lo disfrutemos enormemente. Y es un poco lo que se hace con la oración también al tejer, ¿no? Que cobijamos a las personas y eso me parece algo maravilloso. Ay, bueno, también estuvo Gaspar Baquedano, es mi primo hermano, que es psiquiatra y suicidólogo, un hombre con conocimientos profundos y tan sencillo, un hombre amorosísimo, con quien me siento bendecida de tener una relación a distancia, porque pues él está en Yucatán, está en Mérida, y también vino un par de veces, una de las ocasiones vino a hablarnos del suicidio desde una parte del amor, desde la necesidad de dar amor a la gente para evitar que caigan en la desesperanza y poder salir adelante en estos momentos quizá de desesperación que los lleven al suicidio, ¿no? Y también en otra ocasión, recuerdo que fue como cerca del 14 de febrero, que hablamos del amor incondicional. Este, padrísimo, hablamos, ay, me encantas, primo, tienes que regresar pronto. Qué recuerdos tan padres. También, bueno, estuvieron Lorena Rodríguez y Cecilia Hernández, que son unas queridísimas coaches que me han apoyado a mí muchísimo. De hecho, el libro que escribí junto con otras amigas, que se llama Como Piedras del Río, que yo hice la recopilación de todas las historias de mis amigas y organicé, bueno, todo el tema. No hubiera salido a la luz si no hubiera sido por el apoyo de Lorena y Cecilia, que me dieron unas sesiones de coaching padrísimas, donde desbloqueé cosas que había ido bloqueando yo para no salir adelante con esto. Y bueno, ya hoy del libro me quedan 5 copias. Entonces, de 1000 que fue la corrida, se repartieron por todas partes y ha sido algo increíble. Pero en esa ocasión, Lore, por ejemplo, vino a hablarnos de tips para encontrar empleo. Y lo que nos decía era que en estos momentos de pandemia, que a lo mejor decíamos es que no hay trabajo, sí hay trabajo, ¿no? Pero hay que saber cómo vendernos, hay que creernos nosotros lo que estamos vendiendo para poderlo vender. Y entonces nos dio unos tips sensacionales. Y también Ceci nos vino a hablar de los errores en la comunicación, de cómo cometemos ciertos errores. Miren, se preguntarán, ¿y por qué estás haciendo como este recorrido? Porque les quiero recordar que todas estas programas están grabados en YouTube para que los busquen, los vuelvan a ver, si alguien no vio alguno, los vuelvan, porque tienen tesoros ahí. Tips que nos dieron para ayudarnos a trabajar en todas las diferentes áreas de nuestra vida. También estuvo José Luis González Segura, mi querido amigo, que nos habló sobre qué hacer cuando nuestros hogares se estaban convirtiendo en oficina, porque llegó la pandemia y de repente home office. ¿Y qué hacemos, no? Entonces nos dio como mucha información sobre cosas que yo no he seguido, y si José Luis ve este programa me dirá, sí, en efecto, Lisa, no ha seguido mis recomendaciones, ¿no? Hablaba de tener una pared lisa porque nos puede interrumpir la atención, el tener demasiadas cosas en la parte de atrás.
de estar en un lugar pegado a la pared para que no se atraviese la gente por atrás de nosotros, porque bueno, yo tengo la suerte de poder tener un estudio cerrado, pero hay quienes pues en la sala o en el comedor tienen que trabajar y entonces pues de repente pasaba la abuelita o el tío o qué sé, o los niños y eso podía ser algo que interrumpiera en las reuniones que estuviera la gente teniendo trabajando en home office. Valiosísimos los comentarios que nos dio José Luis González. Ay, también estuvo Lina Godoy. Lina nos vino a hablar de la música. Ella me invitó a un programa que, que fue de los últimos, yo creo que tuvo en ese momento, sobre la música, y me entrevistó y en la entrevista iba metiendo música que a mí me gustaba y me hizo hacer un recorrido por mi vida padrísimo. Eh, igual y por ahí les pongo la liga de ese programa porque estuvo increíble, pero sobre todo como invitarlos a que hagan un recorrido por su vida y busquen qué canciones pueden ser importantes de las diferentes épocas de su vida y cómo la música es tan interesante, cómo es una herramienta extraordinaria en nuestras vidas, ¿no? Un regalo, realmente. Ay, bueno, también estuvo mi adorada Patti Barroso, ella ha sido mi terapeuta por años, mi amiga ahora, y nos vino a dar muchos consejos sobre cómo trabajar el estrés, ejercicios prácticos, nos recomendó muchas cosas, ¿no? Y también estuvo Dulce María Ortiz, que nos habló de cómo sanar el corazón. Y no hablaba como de cardiología, pero sí habló de una parte física, de, ¿no? Tomar ciertos omegas y cosas por el estilo, pero sobre todo cómo trabajar la parte mental y espiritual para sanar el corazón. Y fue una plática tan rica, tan amorosa, que yo de verdad de repente, si me siento por ahí un poquito triste, voy y me meto en estas pláticas que he tenido. Cómo hemos ido aprendiendo juntos sobre todas estas pláticas. Quizá algunos de ustedes se han ido integrando a lo largo del camino y no llegaron a escucharlas. Yo les digo que en YouTube, si buscan Lisa Macari, Expert TV, ahí aparecen todos los programas que he ido teniendo que les estoy comentando. Bueno, seguimos. O sea, es un año, ¿no? Alguna que otra semanita por ahí me he de haber brincado, pero no muchas, no muchas. ¿Qué me dicen de Adriana García, mi amiga adorada que trabaja con los adultos mayores? Y nos vino a hablar de las necesidades de los adultos mayores y nos dio muchas ideas de cómo respetar, de cómo escuchar, de cómo ayudar y atender a los adultos mayores. También estuvo Mónica Herrera, que nos habló de la fibromialgia, algo que no sabemos mucho de la fibromialgia. Ella tiene fibromialgia y habló desde su historia de una manera muy amorosa, pero además tiene una asociación donde las mujeres se apoyan y se ayudan si están viviendo este padecimiento, ¿no? Entonces, si alguien está viviendo fibromialgia, yo les diría acérquense a Mónica Herrera y a su asociación. También estuvo Soco Canals. Socorro es María del Socorro, es la directora y dueña del colegio de Mogua, que es donde mis hijos estudiaron la primaria. Yo conocí a Soco, me invitaron a tomar un curso de energía, de sanación por energía en su escuela. Algunas noches fuimos ahí y yo empecé a ver, ¿no? Las fotografías y las cosas. Yo estaba como jugando con la idea quizá de volverme a embarazar mucho tiempo después de haber tenido a mi primera hija. Y le dije, Soco, si yo vuelvo a tener una hija o un hijo,
a esta escuela lo voy a traer. Y así fue. Cuando Ana Jimena ya estuvo en edad de ir al kinder, a los pre-kinder, tenía 2 años, escasos 2 años, Ana Jimena, cuando empezó a ir al kinder. Y bueno, fue padrísimo. Todo su tiempo en esa escuela fue increíble. Pero bueno, Soco nos vino a hablar de la educación en tiempos de pandemia. ¿Qué estaba pasando o qué está pasando con los chicos? ¿Qué podemos esperar? Cuando nos vino a hablar era casi ya se estaba por abrir nuevamente el que regresaran a clases de manera intermitente, pero que regresaran a clases físicamente los niños a las escuelas. Y bueno, tuvimos estos rebrotes ahorita que están habiendo y nuevamente se cerraron las escuelas, volvimos, ya ni sé si estamos en el semáforo rojo, naranja o qué. La cosa es que las escuelas están cerradas en este momento y bueno, ya también están de vacaciones los niños, ¿no? Déjenme tomar un traguito. Que hablo y hablo y hablo. Roberto Ornelas, coach de vida, nos vino a hablar de nuestras creencias limitantes y nos invitaba a un taller, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, de sumos, como luchadores o esta cosa japonesa, era un taller presencial, ya él está trabajando con talleres presenciales, ¿no? Y Liz Cuellar, ay, padrísimo, nos vino a hablar de oportunidades y retos cuando estamos a la mitad del camino, no sé, en estos 40 o 50 años de edad en los que a lo mejor ya acabamos de criar hijos y queremos ir a ver otras cosas y darnos la oportunidad de comenzar con nuevos sueños, ¿no? Y quedó pendiente de venir a hablarnos de el análisis transaccional, así es que esa también la tengo ahí en la bolsita para reinvitarla. Lupita Sánchez Linares recientemente nos vino a hablar del autoconocimiento desde su poética voz, su amorosa voz, sus conocimientos profundos del tema. Vean este programa, de verdad está muy interesante. Y Grecia Manrique, que es mi compañera de cuando estudiamos el coaching de vida, muy recientemente también estuvo aquí para hablarnos de las trampas que nos ponemos para lograr nuestras metas y nos dio consejos valiosísimos que debemos de implementar cuando estemos viendo que nos estamos metiendo la pata para no lograr y encontrando excusas para, no, pues no puedo por esto y no puedo por aquello y no puedo. Y son miedos ocultos, ¿no? Entonces, por ahí, si no vieron ese programa, los invito a que lo vean. En este recorrido no puedo dejar de mencionar a Javier, mi esposo, que me ha acompañado en varios programas, incluyendo uno en el que habló de la amistad y participaron Jesús Sanfeliz y Jorge Rincón, sus amigos, que son amigos desde la primaria, secundaria, prepa, cada quien estudió otra carrera, sin embargo, a la fecha se siguen reuniendo. Ahorita en pandemia ha sido un tema excesivo, diría yo, porque se juntan los martes para una cosa, los viernes para otra, de repente los jueves primeros de cada mes, que era como la reunión oficial, pero fue padrísimo oírlos hablar de lo que es la amistad verdadera, de lo que es esa entrañable amistad que los une y que todos debemos de buscar, tener esas redes de apoyo y tener amistades profundas, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a ellos y Javier, mi amor, espero que me estés escuchando y si no, te lo digo al rato. Gracias por acompañarme en varios de los programas. Hablamos el 15 de septiembre, estuvimos ahí juntos hablando sobre México. ¿Quién anda ahí? ¿Alguien entró? Hola. ¿Quién? ¿Sam? Hola, Sam. Sam es de las personas en la producción del programa. ¡Qué sorpresa, Sam!
Muchas gracias por este año, Lisa. Ay, De verdad, aunque Lisa es la primera vez que me ve así. sí. Ay, se me está enchinando la piel. ¿Quién anda allá atrás de ti? Alberto. Alberto. Sí, a pesar de que ya tiene un año con nosotros, Lisa es la primera vez que estamos nosotros en vivo, por así decirlo. Todo era a través de mi voz únicamente. Sí. Pero aquí estamos siempre escuchando tus programas. La verdad es que son de gran aportación para las personas que te escuchan, inclusive para uno mismo. Era lo que yo comentaba antes, cuando éramos demasiados coaches, les decía que es muy padre estar detrás de las cámaras porque finalmente a través de nosotros es como ustedes pueden dar su voz y dar todo el conocimiento y el bagaje de aprendizaje que nos pueden compartir, pasa por nosotros, ¿no? Entonces, siempre he considerado que es demasiado importante estar detrás de las cámaras porque somos la conexión con todo el público que nos escucha, que los ve, que, que les ayuda de cierta manera y que pues en este tiempo, en esta temporada de crisis mundial, podemos escuchar a Lisa con sus ocurrencias, con sus disfraces, con todas las cosas que hace para poder hacer más llevadero todo lo que está pasando, ¿no? Ay, voy a llorar. ¡Qué emoción! Entonces, la verdad es que yo personalmente te agradezco mucho todo lo que nos has podido compartir en este año. Ay, muchas gracias, Sam, muchas gracias. Qué padre verte en vivo y a todo color, porque no, siempre ha sido realmente vía el WhatsApp o escuchar, ¿no? Tu voz. No tienen ustedes idea de todo lo que sucede tras cámaras, desde ayudarnos a ligarnos con los invitados, presentar, que entren a Facebook, que entre a YouTube, que quede grabado. Bueno, yo no tengo ni idea, pero es una cosa de cosas técnicas que suceden allá atrás, impresionantes. Y yo no estoy más que llena de agradecimiento por el apoyo que nos brindan para poder llegar, ¿no? A las personas y que puedan escuchar estos relatos y cosas. Muchas gracias, Claro. muchas, muchas gracias. Y Alberto, que anda por allá atrás también. Hola, Lisa, ¿cómo estás? Yo ando por acá. Oye, pues también te quiero dar las gracias por todo lo que nos compartes, que nos has ayudado también, todos los temas, la verdad yo de los primeros programas que vi fue el tuyo, cuando estaba entrando aquí a Expert TV, y la verdad espero los jueves porque me gusta hacer tu programa, me gusta cómo interactúas con las personas, las entrevistas, los temas que tocas. Y entre Sam y yo te hicimos un pequeño regalito. Esperemos si te guste. Dame un segundito para que lo veas. Wow. Oiga, nomás quiero rápido, en lo que me dices un segundito, me falta hablar de John Smith, que nos habló padrísimo de la piedra filosofal, ¿verdad? Y Ana Jimena, mi hija, que habló del machismo, ella recién graduada de psicología, habló del machismo y eso también fue algo que admiré mucho en ella, su fuerza para hablar de estos temas, ¿no? Ay, gracias. Ay, Sam, qué emoción. Sam acaba de ser mamá y ya está ahí en la oficina, qué cosa. Sí. Qué sorpresa, Sam. Me parece que ya Cori va a poner tu regalo. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto, Lisa. Qué felicidad tenerte. Ay, gracias, igualmente. Muchas gracias. Qué sorpresa. Y ahora sí voy a llorar. Soy rechillona, oigan.
Gracias, muchas gracias. Me quedo sin palabras. Espero que vayamos por más, ¿no? Yo voy semana a semana tratando de ir avanzando en esto y que podamos seguir compartiéndoles de verdad cosas que nos ayuden a crecer a todos, porque no hablo de ustedes nada más, hablo de mí también. A mí me ayuda a seguir creciendo. Espero en este año que sigue tenerles más sorpresas y pues no puedo decir más que gracias. Y gracias Sam y Alberto por todo su apoyo, su cariño. Gracias a Expert TV, a todo el equipo, a Miguel que siempre está pendiente, ¿verdad? Y muchas, muchas gracias. Y bueno, pues vamos por otro año por lo pronto, ¿verdad? A ver qué Dios dice. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Que nos despedimos. Nos vemos. Sí, nos despedimos y en un ratito voy a entrar en un Facebook Live para hacer una rifa que les prometí sobre una colegiatura para el taller de pérdidas que empieza el próximo lunes. Así es que pues pongan sus comentarios, aprovechen a escribir ahorita en lo que me desconecto de Expert TV y entro al Facebook Live para esto. ¡Mua! Muchos besos. Cuídate mucho, Lisa. Gracias. Bye. Alberto, bye. Gracias. A todos, muchas gracias. Bye.